Una vez más aquí en Info Soberana. Hoy vamos a hablar de un hito de la historia y de una persona que encarnó los valores de la liberación, de la soberanía, de la independencia de nuestro país. Estamos hablando de Artigas. Nosotros desde Info Soberana entendemos que es muy importante poder recuperar nuestra historia y a las personas que la encarnaron para poder conocer, para poder amarla y para poder defenderla. Por eso hoy contamos con la presencia de Cecilia Miguel. Ella es abogada, docente de Historia Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNR, integrante del Foro Patriótico y Popular de la Seccional de Rosario. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte acá. Ay, bueno, muchas gracias por invitarme. Mira, una de las cosas que pensaba cuando te invitamos es, ¿qué tiene que ver la abogacía y la historia? O sea, ¿qué te lleva a vos a interesarte por la historia argentina? Siendo que, no sé, para el común de la gente a lo mejor son cosas muy separadas. No sé si tiene que ver la abogacía, que es más una cuestión técnica. Sí el derecho, porque el derecho es un producto histórico, como la mayoría de las cosas. Lo que tiene el derecho en particular es que en general es el producido de los vencedores en la historia. Son pocos los momentos en los que se pegan esos asaltos y los generalmente vencidos pueden dar algunos pasos y conseguir derechos, como por ejemplo serían los derechos del trabajador. Entonces, a veces mantenerse ajeno a la historia es no entender cabalmente el derecho como una ciencia. Me parece que viene un poco por ahí, o al menos es lo que me llevó a mí, porque si no, no podés entender por qué las reformas constitucionales, por qué la Corte es como es. Todas las cosas que pasan ahora son un producto histórico. Y empezar a indagar un poquito eso creo que es lo que me llevó a interesarme un poco más. Muy interesante. Bueno, Artigas. ¿Por qué hablar de Artigas hoy? Viste que está esta idea últimamente de que hay cosas que ya fueron, de las que ya no vale la pena hablar. No sé si lo de Artigas hoy, en general, acá nosotros en lo que ahora es Argentina, nunca se habló de Artigas, sino que en un momento, bueno, fue ¿no? un maldito, un anarquista, porque nosotros tenemos la historia mitrista. Entonces, acá en la actual Argentina nunca se habló de Artigas. Después se lo levantó más en lo que ahora es Uruguay. Pero bueno, por algo fue, y me parece que muchas de las ideas que representaba Artigas y el artiguismo fueron esas ideas escondidas que una parte, por suerte, hace un tiempo empezó a buscar, y eso te permite entender que lo que él propuso en un momento son varias cosas irresueltas para nosotros. Hoy por hoy, cuando se habla del tema del Paraná, de una de las cosas que más hablaba Artigas era de la navegación de los ríos y del puerto. Entonces, cada vez que esas cosas que hacen a la esencia de la soberanía de un territorio aparecen y aparecen y aparecen y a lo largo de la historia aparecen, es porque no se resolvieron. Y ahí entonces siempre vuelve Artigas, ese que no se menciona, pero no sé si es hoy, creo que en general no se ha mencionado. No sé si por algo se lo niega, digamos, también, ¿no? Es un negado, sí, es un negado de la historia argentina, de la historia oficial, sí. ¿Y quién era él? Si lo pintamos, digamos, ¿quién era Artigas? Y para entenderlo un poco hay que pensar en el momento histórico en el que vivió. Era bastante grande, al contrario por ahí de otros de su momento, de Güemes, de Belgrano. Él era un poco más grande, tenía 20 años más que San Martín, por ejemplo, más o menos, un poco más, 24 más o menos. Y era un líder revolucionario que fue uno de los que guió, igual que Güemes, igual que Belgrano, a todo un grupo de patriotas que se habían levantado en armas contra el sistema colonial y contra la invasión. Básicamente es eso, es el líder de pueblos en armas. Él arma la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué significaba? La Liga de los Pueblos Libres se arma, hay que pensar, no sé si hablar, hay que pensar cómo era ese momento, ¿no? En el momento en que, de las ideas independentistas, después de 1810, hubo muchos sectores que se unieron en contra del colonialismo. Entonces eso te permitió a vos unir a toda una parte de lo que actualmente es el norte de Argentina, el sur de Bolivia, con toda una parte de Buenos Aires, con una parte de la banda oriental, lo que ahora conocemos con Uruguay.
pero se unían en contra del colonialismo, pero después no en la forma en que se iba a gobernar. Bueno, sí, nos unimos para sacarnos de encima a España, pero después, ¿qué hacemos? Y ahí es donde está la diferencia. Una parte de Buenos Aires que siguió, Buenos Aires es la capital del virreinato y siguió siendo después queriendo ser la capital y seguir gobernando de la misma manera, una manera profundamente centralista, donde el comercio exterior, lo que entraba, lo que salía, todo lo definía Buenos Aires, tal cual se hacía en la monarquía. Y había otra parte que es esta liga que se arma, que decía, no, momento, acá éramos pueblos que éramos libres antes de la invasión, recuperamos esa soberanía y ahora si nos unimos por voluntad de todos estos pueblos. Esa sería más o menos la diferencia. Así se llega a la liga, en una contradicción con Buenos Aires que representaba estos otros intereses. ¿Nos podrías contar sintéticamente alguna de esas ideas, digamos, esos planteos que él le hacía a Buenos Aires en su momento? Bueno, hay distintos momentos de esos planteos, pero sí, una parte, por supuesto, era declarar la independencia. Otra parte era que el puerto no podía ser único. Él en las instrucciones que da en la Asamblea del año 13, a la que no lo dejan entrar, Buenos Aires no lo deja entrar a sus diputados a la Asamblea del año 13, hablaba del puerto de Maldonado, del puerto de Colonia. Otro tema era el tema de respetar a los distintos pueblos que eran anteriores. Las montoneras artiguistas estaban integradas principalmente por pueblos originarios, por indios, principalmente guaraníes. De hecho, bueno, no sé si esto tiene que ver con lo que estás preguntando. Hay una cosa con Buenos Aires de quién ejerce el poder y cómo. Buenos Aires dice, lo tengo yo, tipo un monarca. De hecho, en ese mismo periodo se sanciona una constitución que es profundamente centralista. Gobierno yo y te delego cosas. Te elijo el gobernador, te doy tanta plata, como si fueses un menor de edad. Y lo otro es, no, yo soy libre, me uno con vos y soy yo el que te delego 2 o 3 cositas. Como por ejemplo, qué sé yo, la representación externa. Sí, muy, sí. muy interesante. La verdad es que me tenés así como... otra pregunta. Si se puede pensar a la gente, si se la puede pintar con sus hechos, no solamente con las ideas, con los actos. ¿Cuáles serían 3 actos que vos podés elegir de la historia de Artigas, de la vida de Artigas, que lo describen? Artigas, como otros personajes, era un poquito un traidor a su clase. Artigas viene de una familia bastante acomodada, por ahí no de las élites montevideanas así más adineradas, pero sí que ocupaban funciones en la corona en ese momento. Era una familia muy respetada. Y él eligió otra vida, una vida, como te decía recién, más ligada a los más sencillos, principalmente a los originarios. De hecho, adoptó muchos originarios y uno es el más famoso, o debería ser el más famoso, porque nosotros tuvimos un gobernador indio que era Andresito Guacurarín, no sé si escuchaste alguna vez hablar. Y él firmaba como Andresito Artigas, había adoptado incluso, vivía de otra manera. En los hechos, bueno, uno podría hacer eso. Vos sabés que en 1815 se hizo, vos pensás que nosotros conocemos la independencia de 1816, el 9 de julio de 1816, la casita de Tucumán. Tucumán en ese momento era el centro de lo que eran las Provincias Unidas. Pero en realidad se hizo un congreso bastante antes, en junio de 1815, donde se lo conoce como el Congreso de Oriente, en lo que ahora actualmente es Concepción del Uruguay, donde se juntan todos esos pueblos libres, posiblemente hayan declarado la independencia, no hay actas, pero es muy posible. Y eso es algo inédito y que no volvió a pasar, que puedan unirse y juntarse y debatir todos esos pueblos originarios y que se les dé la misma importancia que Buenos Aires, por ejemplo, le daba solamente a Buenos Aires o a Tucumán, por ejemplo. No sé si me explico lo que te quiero decir. Creo que eso de entender, de haber sido tan sencillo y de entender a los más sencillos, eso también en el mismo año se hace el reglamento de tierras, donde él dice, bueno, a los malos europeos y peores americanos que tienen toda esa tierra ociosa, la tierra se iba a dividir y se iba a privilegiar a los más sufridos, a los indios, a los negros, a los zambos. Y si vos lees el reglamento, lo dice así, a los zambos, a los indios, a los negros, a las mujeres viudas. Eso también es inédito, eso no se pudo poner mucho en práctica, pero es uno de los grandes problemas que nosotros seguimos teniendo, que es la tierra. Él decía, hombre libre, tierra libre.
creo que ese es otro de los hitos, digamos, por lo que después fue escondido, por hablar de la reforma agraria. Hablar de la tierra, de los puertos, de los más oprimidos, digamos. Un montón de razones tiene para ser negado Artigas. Si existiese hoy, si viviese hoy, si fuese un contemporáneo, ¿cómo te lo imaginás y qué estaría haciendo en este momento? No sé, no me imagino mucho esas cosas, más con gente que hizo tantas cosas. Lo que tiene Artigas y lo que tienen los que vivieron en ese periodo revolucionario es que podemos conocer las cartas, lo que escribían. Artigas tiene, te contesto otra cosa, pero tiene cosas muy fuertes en relación a la lucha por la soberanía, a entender los momentos. Vos fíjate que una de las cosas que pasa, que son muy importantes y que son desconocidas, viste que nosotros siempre hablamos de cuando fue lo de Belgrano, en Jujuy, el éxodo jujeño y todo eso. Los orientales también lo hicieron, porque los orientales en un momento estaban peleando con España y estaban peleando también con los portugueses. Yo creo que una de las cosas más sobresalientes que tenía él era poder, en la derrota que le decían en ese momento, poder unir a la gente, poder escucharla, poder hacerla caminar y dejar sus casas y quemar sus cosas y dejar todo, pero para volver. No para quedarse llorando, bueno, nos tenemos que ir porque acá fuimos vencidos, sino para volver una vez más a apostar por la independencia, apostar por la soberanía, para volver a luchar. Creo que eso, ese artiguismo o esas cosas a lo Güemes, a lo Belgrano, que hizo lo mismo, dice, bueno, está bien, vuelvo porque estoy en minoría, pero vuelvo porque me acomodo y vuelvo a enfrentar al imperialismo, al colonialismo de ese momento. Vos fíjate hoy que este año son 40 años de la guerra en Malvinas, que de alguna manera se vivencia un poco así, como que estamos todos diciendo, bueno, sí, en este momento las cosas son así, pero vamos a volver, pero vamos a recuperar la soberanía nacional. No sé si tiene que ver, me imagino eso con lo que vos me decís de qué haría ahora. Creo que no me cabe ninguna duda que las vamos a recuperar por esta misma historia de Artigas, de Güemes, de Belgrano, que siempre que retrocedieron, que siempre que dejaron todo, lo hicieron para volver a luchar y para recuperar lo que es nuestro. Un mensaje de la historia que nos interpela desde el pasado en un presente donde vamos perdiendo mucha soberanía. Para cerrar, ¿cuál crees que es el gran desafío patriótico que tenemos hoy? Hablando de Artigas, viste, hoy te decía que a él, por lo avanzado, a los diputados por lo avanzado, no lo dejaron entrar a la famosa asamblea del año 13, que fue muy importante, más allá de que no lo dejaron entrar a los federales, fue muy importante. En ese momento ya estaba San Martín acá. En la asamblea del año 13 se sancionaron varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que se pueda acuñar moneda. Vos fíjate que hoy nosotros tenemos las finanzas completamente extranjerizadas. No podemos acuñar monedas si el FMI no nos da permiso. No podemos navegar nuestros ríos. No tenemos ningún tipo de soberanía sobre los puertos, que era esto que también hablaba Artigas, que hablaba Belgrano. Creo que los desafíos que tenemos nosotros hoy y que estamos en oportunidades históricas también de poder darlos son muy parecidos a los que tenían en su momento los revolucionarios de la independencia nacional. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, de nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Esperamos volver a tenerte. Bueno, gracias.